Estudiantes de tercero de secundaria, bienvenidos a la clase de lengua española. Espero que estén muy bien aprendiendo desde sus casas y aquellos que también ya se han integrado a la escuela en la semipresencialidad. Quiero aprovechar para agradecer a los estudiantes, a los padres y a toda la comunidad educativa en general por tantas muestras de cariño. De verdad que es sumamente gratificante para nosotros saber que ustedes desde allá y nosotros desde aquí seguimos avanzando. Neurona, ¿cómo estás? Muy bien, profesora Marilis. ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios. Para continuar con nuestra clase, vamos a ver la siguiente información. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Después de habernos lavado las manos y tomar ese distanciamiento, es necesario que prepares tus útiles, tus cuadernos, tus lápices, todo lo que vamos a utilizar, porque vamos a seguir aprendiendo. Y no podemos olvidar que haciendo esto vamos a cuidarnos a nosotros mismos y a los que nos rodean. Vamos entonces a conectar con la clase anterior. ¿Qué aprendimos, Neurona? En la clase anterior aprendimos que los signos de puntuación son señales o marcas gráficas que permiten al redactor estructurar un discurso escrito al tiempo que le permite al lector identificar las inflexiones del texto, es decir, el modo de entonación y las pausas necesarias que facilitan su comprensión. Los signos auxiliares son la coma, el cual es un signo que nos indica una pequeña pausa en la lengua hablada. Sin embargo, hay casos en los que debe colocarse en la escritura sin que exista pausa obligatoria en la pronunciación. Los dos puntos, que también indican una parada, pero a diferencia del punto, indica que no ha terminado el enunciado y llaman la atención de lo que continúa. Las comillas. Estas tienen un uso muy interesante. Sirven para enmarcar citas textuales y para destacar ciertas palabras en un texto. Muy bien, Neurona. Y es importante que tomemos siempre en cuenta el uso de los signos ortográficos. En la clase de hoy nos vamos a centrar en este tema que hemos trabajado en clases anteriores. Vamos a hablar del artículo expositivo, ya que en ocasiones se hace necesario presentar de una manera objetiva la realidad, centrándonos en transmitir algún conocimiento. De ahí la importancia de que definamos concretamente, analicemos y dominemos lo que es la función y la estructura del artículo expositivo. Pero antes, vamos a conocer cuál es nuestra palabra clave del día de hoy. La palabra clave es redactar. Redactar. Este término se refiere a la acción de expresar por escrito un relato, narración, noticia o cualquier cosa pensada o acordada. Como ya les comenté, vamos a ampliar nuestros conocimientos sobre el artículo expositivo, de manera que
esa función, esa estructura y ese modo de organización de nuestro artículo expositivo lo vamos a lograr en esta clase. Es por ello que la clase de hoy lleva como título Redacto y expongo mi artículo. Vamos a ver ahora el siguiente texto expositivo, pero antes yo quiero invitarlos allá desde sus casas a hacer el ejercicio exploratorio. Vamos a detenernos en el título, subtítulos, las imágenes y en esa organización del texto. Esto nos va a permitir recabar información importante que será de gran utilidad para comprender el sentido global del texto. Leamos. Ballenas jorobadas en Samaná. En el periodo del 15 de diciembre al 30 de marzo de todos los años, muchas personas realizan visitas al santuario de Samaná, una de las excursiones más hermosas que existen en República Dominicana. Este santuario se sitúa en la misma bahía y el Banco de Plata, del noroeste del país, donde todos los años unas 2.000 ballenas vienen a reproducirse en las cálidas aguas de las costas del océano, haciendo de este lugar un escenario espectacular, con el maravilloso espectáculo que éstas montan frente a los visitantes. Pero, ¿quiénes son las ballenas jorobadas? Estas son unas hermosas e impresionantes criaturas marinas. Las mismas pertenecen a los mamíferos, respirando aire y de vez en cuando salen a la superficie apenas unos 20 minutos. Pueden permanecer bajo el agua hasta 40 minutos. Estas son tan especiales que pasan una parte del invierno en la bahía de Samaná. Estas vienen a dar a luz a sus crías simplemente, porque el ballenato a su nacimiento tiene una capa de grasa demasiado fina para soportar las aguas frías. Cuando nace, mide entre 3,50 y 5 metros y pesa 1 tonelada. Para constituir entonces una capa grasienta protectora y adquirir bastantes fuerzas para seguir a su madre por el viaje de vuelta, va a consumir diariamente alrededor de 200 litros de leche materna. Esta leche es muy rica y nutritiva. El pequeño va a tomar 45 kilos al día. Es una emoción de ver a la madre jugar con su retoño. La ballena solo tiene un único pequeño y esto cada 2 años. Finalmente, decir que las ballenas jorobadas son encantadoras, madres extraordinarias. Cuidemos de su hábitat y disfrutemos de su venida a República Dominicana, la cual, por razón de seguridad, hay que ir solo con organismos reconocidos y que tienen las autorizaciones necesarias. Interesante lectura. Y antes de profundizar en ella, quiero recomendarles que tomen nota de todo lo que vamos a ver ahora, porque al final ustedes tendrán que redactar su artículo expositivo. Tú también, neurona, al final de esta clase me vas a redactar tu primer texto o artículo expositivo. ¿Entendido? Me parece bien. Bien. Vamos a analizar entonces, ¿qué tipo de texto es ese que acabamos de leer? Justamente un texto expositivo. Correcto. ¿Y cuál, además del título y esas imágenes, cuáles partes componen ese texto que hemos leído todos? El título es Ballenas jorobadas en Samaná y el texto se compone de introducción, desarrollo y conclusión. Pero muy bien, neurona. Yo sé que en casa también lo han identificado. Se nota cuánto han crecido. Hemos identificado esa parte estructural del texto, como bien dices, neurona. Esa introducción, desarrollo y conclusión. Recordemos que el texto expositivo es aquel que tiene como función principal informar, explicar, aclarar un tema o una información determinada. En este se presentan datos específicos sobre acontecimientos, teorías, personajes, entre otros, de una manera organizada y coherente, a fin de que se pueda diferenciar cuáles son las ideas principales o los fundamentos, conceptos neurales del tema que se está tratando. Su función entonces es transmitir información, pero ese transmitir información no se limita simplemente a presentar datos o a presentar información abultada, sino que
además de presentar datos, se agregan explicaciones, se describe y se utilizan ejemplos y analogías. Mediante el texto expositivo, lo que se busca no es exactamente convencer al lector, sino mostrar. La intención de informar hace que este tipo de texto predomine en él la función referencial. En cuanto a esa estructura, como ya bien identifica Neurona, en ese ejemplo que acabamos de leer, 3 partes fundamentales podemos identificar allí en esa macroestructura. Identificamos ese título, esa introducción en la cual se presenta o se hace más bien una breve presentación de ese contenido que se va a tratar, su importancia y las metodologías utilizadas en su desarrollo. En este primer momento es importante que se haga un uso sencillo del lenguaje con el propósito de atraer la atención del receptor o del lector. Después de la introducción, ¿qué sigue, Neurona? El desarrollo. Correcto. En la parte del desarrollo, como muestra el esquema y como bien su nombre lo indica, es donde se desarrolla, se desglosa a través de un análisis y ejemplos las ideas que se presentan en el texto, las cuales deben ser presentadas de una manera coherente y organizada. En esta parte, el contenido que se va a presentar debe hacerse haciendo uso de diversas estrategias o recursos como la definición de términos, la descripción de seres, objetos o situaciones, la secuencia de hechos, la enumeración de datos, la presentación de ejemplos, la comparación o contraste de fenómenos, entre otros. La organización de la información puede ser presentada de una manera deductiva. ¿A qué se refiere de una manera deductiva? A que podemos partir de lo general a lo específico o particular. También puede presentarse de una manera inductiva, lo que va de lo particular a lo general. Se presenta además cronológicamente, secuencialmente, sobre todo en la cronología cuando vamos a hablar de hechos históricos. También puede hacerse uso de lo procedimental. Eso tomando en cuenta si lo que vamos a presentar, ese tema o idea que vamos a desglosar, tiene que ver con seguir algunos pasos. Otra manera donde puede presentarse la información es a través de un modo de organización problema-solución. Seguido de este problema, sus causas, consecuencias e impacto y todo lo demás, se presenta una posible solución. En la parte de la conclusión, ya cerrando, una vez finalizado el texto, se van a exponer los aspectos más importantes, más relevantes, sobre todo esto que hemos venido exponiendo en el texto. Esta se trata de una síntesis de las ideas principales o de los resultados obtenidos. ¿Tienes alguna pregunta, Neurona? Tenemos una pregunta. Desde Buenos Aires de Herrera, Distrito Nacional, Raúl González pregunta: ¿qué es importante tener en cuenta al momento de hacer un artículo expositivo? Gracias, Raúl, por tu pregunta. Qué bueno que estás atento. Preguntar nos hace crecer en el conocimiento, claro que sí. Además de tomar en cuenta la estructura, esa claridad y precisión a la hora de presentar la información en el artículo expositivo, es sumamente importante que consideres los siguientes aspectos. Por ejemplo, ¿qué tipo de párrafo puedes tú desarrollar? De secuencia, de descripción, de comparación y contraste, si llevas una estructura de enumeración, de causa y efecto, o si esa estructura que vas a presentar o vas a desarrollar se refiere a problema y solución. Es sumamente importante que identifiques cuál sería la línea a seguir. También destacar que no es necesario que tú utilices todas estas estrategias a la vez.
puedes combinarlas. Por ejemplo, podemos definir y dar ejemplos o podemos definir y clasificar. Los organizadores gráficos son muy importantes para la producción y comprensión del artículo expositivo, pues estos nos ayudan en la comprensión global del texto, reconocer las relaciones y la jerarquía de las informaciones establecidas en él, además de reconocer su estructura, esa estructura que ya venimos viendo. Nos permite tener información a la vista a la hora de exponer. Muy importante porque al final de redactar tu texto tendrás que exponerlo. ¿Hay alguna otra pregunta? Por el momento no, profesora. Si no hay más preguntas, vamos a continuar con el desarrollo de nuestro tema. ¿Con qué continuamos, profesora? Bien, Neurona. Vamos a ver ahora los tipos de artículos expositivos, los cuales son dos básicamente. Están los divulgativos y los especializados. El artículo divulgativo da una información sobre algún tema de interés general o de la vida cotidiana, que va dirigido a un público general. Puede ser niño, adulto, no importa la edad. El lenguaje que se va a usar en este tipo de texto tiene que ser claro, sencillo, para que la mayor cantidad de lectores pueda comprenderlo. El público, por tanto, no tiene que tener ningún conocimiento especializado sobre ese tema que se va a tratar. Por el contrario, el artículo especializado, como su nombre lo indica, es escrito por un experto en la materia y está dirigido a un público o a un lector determinado, a un lector específico que casi siempre es experto en la materia, por lo que su lenguaje tiene que ser más tratado, más técnico y con un conocimiento mucho más específico. Profesora Marilis, me gustaría obtener más información acerca de cuáles son las características de los artículos expositivos. Muy interesante la inquietud de Neurona. Vamos a ver entonces cuáles son esas características. Veamos. Características de los artículos expositivos. Se hace un amplio uso de la función referencial del lenguaje, el cual se caracteriza por la exposición de información objetiva y comprobable. Su objetivo principal es exponer una información o contenido que puede ser de carácter general, académico, científico, humanista o técnico. Se utiliza del modo verbal, indicativo. El contenido es jerarquizado por orden de importancia, de allí que su estructura se compone de una introducción, desarrollo de ideas y conclusiones. Son textos formales en los cuales se hace un amplio vocabulario preciso y técnico, según sea necesario. Se evita exponer interpretaciones subjetivas acerca del contenido. Se emplean recursos como definiciones, enumeraciones, comparaciones, descripciones, narraciones, comentarios y ejemplos. Ya estamos listos para redactar nuestro artículo expositivo. Características, estructura, función, modo de organización. Vamos a pasar entonces a la trivia. Neurona, ¿estás lista? Estoy lista. En el siguiente esquema que voy a mostrarte a continuación, vas a redactar un artículo expositivo. Ten en cuenta que esta clase no es tan larga y que no has hecho un proceso tal vez de investigación, pero partiendo de esos conocimientos que ya tienes, vamos a hacer ese primer borrador de tu artículo expositivo. Vamos a ver. El peligro del exceso de la tecnología. La tecnología en la sociedad de hoy se ha convertido en una herramienta necesaria e indispensable en cualquier rol, ya que brinda comodidad a cada una de las personas, porque a través de ella encuentran prácticamente todo lo que necesitan en cuanto a la información y el entretenimiento. Esa es la introducción. A pesar de esa enorme ventaja, según los expertos, la tecnología está afectando a las personas porque se está dejando atrás lo cotidiano, además de que esta herramienta se está tomando como algo indispensable, manteniendo ocupada a la sociedad
prácticamente las 24 horas. Esta situación también está afectando de gran forma a la niñez. En tiempos anteriores, los niños tenían otros pensamientos. Se entretenían con otras cosas muy diferentes. Hoy en día, ellos ya sienten la necesidad de tener un aparato tecnológico para poder divertirse. Esto los afecta de diferentes formas y una muy importante es su salud, ya que debido a estos aparatos están omitiendo el ejercitarse, correr, brincar y por ende divertirse sanamente. Este es el desarrollo. No podemos obviar los grandes beneficios que nos brinda la tecnología, pero sí es necesario que lo usemos de manera reflexiva, haciendo conciencia de que puede convertirse en un peligro constante. Esta es la conclusión. Muy buen inicio, Neurona. Excelente, te felicito. Y viniendo de ti, has elegido un tema muy, pero muy importante para toda la sociedad, sobre todo para los adolescentes.